La vida y leyenda de Griselda Blanco, emperatriz del oro blanco. Griselda Blanco nació en Cartagena, Colombia, en 1943. Desde sus primeros años, enfrentó un entorno de pobreza extrema que marcó el inicio de una vida llena de adversidades. Esta difícil situación familiar la impulsaría más tarde hacia caminos oscuros en busca de una salida a su situación económica. Criada en Medellín, Griselda comenzó a involucrarse en actividades ilícitas desde muy joven. Su infancia estuvo plagada de desafíos, aprendiendo a sobrevivir en un mundo donde el crimen parecía ser la única opción viable. Este entorno hostil fue el caldo de cultivo para su futuro en el narcotráfico. Desde adolescente, Griselda demostró tener un instinto para el crimen. Comenzó su carrera delictiva como carterista, pero pronto escaló a actividades más lucrativas y peligrosas como el secuestro de niños ricos. Estos primeros pasos en el crimen organizado sentaron las bases para su ascenso en el mundo del narcotráfico. En los años 70, Griselda Blanco dio el salto definitivo hacia el narcotráfico, uniéndose al emergente cartel de Medellín. Su astucia y brutalidad rápidamente la hicieron destacar, ganándose un lugar en una industria dominada por hombres. Su participación no solo aumentaba sus riquezas, sino también su influencia y poder. El matrimonio con Carlos Trujillo marcó otro capítulo importante en la vida de Griselda. Junto a él, tuvo 3 hijos y expandió su imperio de narcóticos. Este fue un periodo de crecimiento profesional y personal, aunque también de consolidación de un legado criminal que afectaría a muchas generaciones. Griselda Blanco y Carlos Trujillo consolidaron su matrimonio con el nacimiento de 3 hijos. Juntos, no solo formaron una familia, sino que también ampliaron las operaciones de narcotráfico. Esta expansión no solo incrementó su riqueza, sino que también elevó su estatus dentro de los círculos criminales, marcando el inicio de un imperio. Tras establecer una base sólida en Colombia, Griselda decidió trasladarse a Nueva York en busca de mayores oportunidades. Allí, su influencia creció rápidamente. Sin embargo, esta expansión no pasó desapercibida, y en 1975, Griselda enfrentó su primer gran revés cuando fue arrestada por cargos relacionados con drogas. El arresto no detuvo a Griselda. Después de su fuga a Colombia, evaluó el panorama y eligió Miami como su próximo destino. Durante los años 80, Miami se convirtió en el epicentro del tráfico de cocaína, y Griselda, apodada uno de los Cocaine Cowboys, dominó la escena con innovaciones y brutalidad. Una de sus innovaciones más notorias fue la introducción de la ropa interior de cocaína, un método que permitía el transporte discreto de la droga. Este ingenioso enfoque no solo mostraba su creatividad para eludir la ley, sino que también redefinía el contrabando de narcóticos, aumentando significativamente la eficiencia de sus operaciones. En Miami, Griselda no solo consolidó su poder sino que también se estableció como líder indiscutible del cartel de Medellín en la ciudad. Bajo su liderazgo, el cartel fortaleció su presencia, involucrándose en una serie de violentos enfrentamientos y asesinatos que aterrorizaron a la comunidad y cimentaron su temida reputación. Griselda Blanco, liderando el cartel de Medellín en Miami, se estableció como una figura dominante en el narcotráfico. Su habilidad para manejar y expandir el negocio de la droga la posicionó en una jerarquía antes reservada para los hombres. Esto no solo aumentó su poder, sino también su notoriedad en la ciudad. Viviendo una vida de excesos en Miami, Griselda invirtió en lujosas propiedades y coches costosos. Su ostentación era conocida, exhibiendo su riqueza como símbolo de su éxito y poder en un mundo implacable. Esto, a su vez, la hizo un blanco visible tanto para la ley como para sus rivales. Su reputación se fortaleció aún más por su involucramiento en numerosos asesinatos y ajustes de cuentas. Griselda no dudaba en eliminar a aquellos que consideraba amenazas, lo que le valió apodos temibles como La Madrina y La Viuda Negra. Su despiadada disposición para la violencia aterrorizaba incluso a sus más cercanos colaboradores. El apodo de La Reina de la Coca no le fue dado a la ligera. Blanco fue crucial en el establecimiento de violentas guerras de carteles en Miami, marcando una era de sangre y conflicto. La ciudad se convirtió en un campo de batalla donde Griselda no solo participaba, sino que a menudo orquestaba las hostilidades.
Su capacidad para manejar y superar conflictos dentro del narcotráfico amplió enormemente su leyenda. Sin embargo, estas mismas enemistades dentro del mundo criminal eventualmente llevaron a constantes guerras entre carteles. Cada confrontación era más violenta que la anterior, poniendo en evidencia la brutalidad del negocio que dirigía. Griselda Blanco, conocida como la Viuda Negra, ganó su apodo tras el asesinato de sus 3 esposos, lo que consolidó su temible reputación en el mundo del narcotráfico. Cada matrimonio terminó en tragedia, con Griselda eliminando a sus parejas cuando consideraba que ya no eran útiles o representaban una amenaza. La relación con su tercer esposo, Darío Sepúlveda, fue particularmente tumultuosa y culminó en un violento enfrentamiento. Sepúlveda intentó llevarse a su hijo Michael durante una visita, lo que desató la ira de Griselda. La situación escaló hasta que Darío fue asesinado, marcando otro capítulo oscuro en su vida. La muerte de su hijo Michael en un intento de asesinato dirigido originalmente hacia ella fue un golpe devastador para Griselda. Este evento marcó un punto de quiebre, mostrando la vulnerabilidad de su imperio y cómo su vida personal y criminal estaban fatalmente entrelazadas. En 1985, la suerte de Griselda cambió drásticamente cuando fue arrestada en su casa en Irvine, California. Los cargos fueron severos, incluyendo tráfico de drogas y varios asesinatos relacionados con su cartel. Este evento marcó el principio del fin de su reinado en el narcotráfico. El juicio de Griselda fue extenso y lleno de testimonios impactantes que detallaban su involucramiento en crímenes atroces. Finalmente, fue condenada a más de una década en prisión, cerrando así una era de terror y violencia que había marcado Miami y el narcotráfico internacional. Su tiempo en prisión fue un periodo de reflexión y cambio, incluyendo su conversión al cristianismo. La vida de Griselda Blanco en prisión fue un periodo de transformación. A pesar de su pasado violento, se cuenta que encontró consuelo en la religión, convirtiéndose al cristianismo. Este cambio marcó un contraste profundo con la figura temida que una vez fue, mostrando un lado más reflexivo y tranquilo. Tras cumplir su condena, Griselda fue liberada en 2004 y deportada a Colombia. Su regreso fue discreto, buscando una vida alejada del escrutinio público y la violencia que la caracterizó. Intentó reconstruir su vida, anhelando la normalidad que nunca tuvo durante sus años de imperio criminal. Sin embargo, mantener un perfil bajo resultó ser difícil para Griselda. Aunque buscó redimirse y vivir tranquilamente, su pasado siempre estuvo presente. Su historia atrajo la atención de documentalistas y periodistas, lo que la volvió a colocar en el ojo público. La tranquilidad se vio definitivamente truncada en 2012, cuando Griselda Blanco fue asesinada en Medellín. Mientras compraba en una carnicería, sicarios en motocicleta le dispararon, poniendo fin a la vida de la que fue una de las narcotraficantes más notorias del mundo. Su muerte marcó el fin de una era y dejó un legado complejo. Griselda Blanco no solo cambió las dinámicas del narcotráfico, sino que también se convirtió en un símbolo de la brutalidad y el poder que puede alcanzar el crimen organizado. Su historia sigue generando fascinación y horror a partes iguales. Griselda Blanco dejó una huella indeleble en la cultura popular, inspirando varias series de televisión que exploran las profundidades del narcotráfico y la complejidad de sus personajes. Su vida, llena de crimen y poder, ha fascinado a audiencias globales, convirtiéndola en una figura casi mítica dentro del género del crimen organizado. A través de su carrera criminal, Griselda Blanco implementó tácticas que revolucionaron el mundo del narcotráfico, incluyendo métodos innovadores de contrabando y violencia brutal. Estas estrategias no solo aumentaron su poder sino que también elevaron el nivel de violencia asociado con el tráfico de drogas a nivel mundial. Comparar a Griselda con otros narcotraficantes famosos revela su singularidad en un mundo dominado por hombres. Su capacidad para mantenerse al frente del cartel de Medellín y su reputación de despiadada eficiencia la distinguen como una de las figuras más poderosas y temidas en la historia del narcotráfico. Griselda Blanco no solo fue una narcotraficante, sino también un ejemplo del papel de la mujer en el crimen organizado. Su ascenso en un campo dominado por hombres desafió las expectativas y mostró que las mujeres podían operar y liderar en los niveles más altos del crimen organizado.
Las acciones de Griselda tuvieron repercusiones duraderas en las comunidades donde operaba, dejando un legado de violencia y miedo. Aunque su imperio cayó, las ondas de su influencia aún se sienten en las áreas afectadas por su red de narcotráfico, destacando las complejas interacciones entre el crimen organizado y la sociedad. Las acciones de Griselda Blanco tuvieron un impacto devastador en las comunidades donde operaba el narcotráfico. La violencia y la inseguridad se volvieron cotidianas, alterando profundamente la vida social y económica. Muchas familias fueron desplazadas o afectadas directamente por la lucha entre carteles y las operaciones policiales. Tras la muerte de Griselda, sus hijos enfrentaron enormes desafíos para desvincularse de su legado criminal. La sociedad los estigmatizó, complicando su integración y la búsqueda de oportunidades legítimas. Este estigma también afectó a otras generaciones, perpetuando un ciclo de marginalización y sospecha. Griselda Blanco dejó una huella indeleble en el mundo del narcotráfico, influenciando a futuras generaciones de criminales que adoptaron sus métodos violentos y estratégicos. Su legado se manifiesta en las tácticas agresivas y en la estructura de los carteles modernos, demostrando cómo una figura puede moldear un submundo criminal. Los medios de comunicación a menudo han retratado a Griselda Blanco de manera sensacionalista, enfocándose más en su apodo de «La Madrina» y en los aspectos escabrosos de su vida criminal. Esta representación ha contribuido a mitificar su figura, a veces desviando la atención de las consecuencias reales de sus acciones. Las repercusiones legales y sociales del imperio de drogas de Griselda fueron vastas, incluyendo un endurecimiento de las políticas antidrogas y un aumento en la cooperación internacional para combatir el narcotráfico. Sin embargo, estas medidas a menudo resultaron en un aumento de la violencia y en la militarización de la respuesta policial. La evolución del narcotráfico desde la era de Griselda Blanco ha sido notable. Con la introducción de nuevas tecnologías y la globalización, las redes de narcotráfico se han expandido y diversificado, presentando desafíos únicos para las autoridades globales. Las tácticas y estrategias han cambiado, pero la violencia y la corrupción siguen siendo constantes. La percepción pública de Griselda Blanco ha fluctuado a lo largo de los años. En vida, fue temida y respetada dentro del mundo del crimen. Tras su muerte, se ha convertido en una figura casi mítica, explorada en películas y documentales, lo que ha suavizado su imagen ante algunos espectadores. Griselda Blanco ha sido representada en varias obras de cine y literatura, lo cual ha ayudado a moldear la percepción pública sobre ella. Estas representaciones a menudo destacan su astucia y brutalidad, pero también intentan explorar sus motivaciones personales y su contexto histórico, ofreciendo una visión más matizada. Considerada una figura de poder y miedo, Griselda Blanco también es vista como un símbolo de la despiadada ambición y las complejidades del tráfico de drogas. Su legado es un recordatorio de cómo el crimen organizado puede influir en la sociedad y alterar el curso de las comunidades. Reflexionar sobre la vida y muerte de Griselda Blanco ofrece una perspectiva sobre el impacto duradero de su reinado en el narcotráfico. Su historia es un ejemplo crudo de los extremos a los que puede llegar la búsqueda del poder y la riqueza, y las consecuencias que esto puede tener para la sociedad en general. Griselda Blanco, también conocida como la Reina de la Coca, dejó una huella indeleble en el mundo del narcotráfico. Su vida estuvo marcada por la brutalidad y el poder, convirtiéndola en una de las figuras más temidas y respetadas en la historia del crimen organizado. Su legado continúa influyendo en las tácticas y métodos utilizados por los carteles modernos. A pesar de su violento pasado, la figura de Griselda Blanco ha sido objeto de fascinación y estudio. Documentales y series de televisión han explorado su vida, mostrando tanto su crueldad como su astucia empresarial. Blanco es recordada no solo por sus crímenes, sino también por su complejo papel como líder en un mundo dominado por hombres.